Hola, hoy en matemáticas de quinto año estudiaremos una cónica llamada elipse. Entendemos como elipse al conjunto de puntos en un plano, tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos F y F1, llamado foco, es constante. Veamos la ecuación general de un elipse. La ecuación general del elipse es ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más f igual a 0. Esta a y esta b tienen que ser distintas. A y b son distintas. En una circunferencia, como vimos en la clase pasada, ese a y ese b eran iguales. La fórmula general de las cónicas es la misma. Lo único que diferencia sería estas observaciones que hay que hacer siempre al margen. Veamos ahora aquí lo que es la ecuación canónica, con centro en el origen de coordenadas y foco en el eje X. La ecuación canónica sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Esto es cuando los focos van a estar colocados en el eje X. Fíjense aquí, y la ecuación canónica cuando los focos están colocados en el eje Y sería x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Entonces, eso nos lo va a decir el denominador. Siempre A va a ser mayor que B. Siempre A va a ser mayor que B. Entonces, cuando nosotros decimos x cuadrado sobre a cuadrado, quiere decir que los focos van a estar colocados en el eje X. Y la elipse va a tener esta forma. Vamos a decirlo así, acostada. La elipse es acostada. ¿Cuándo sabemos que es acostada? Cuando el denominador mayor sea el denominador de la x. Aquí tenemos x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Como te dije anteriormente, a siempre es mayor que b. En este caso, a está en el denominador de la y. Quiere decir que los focos van a estar colocados en el eje y. Y la curva o la elipse va a ser, vamos a llamarla así, parada. Ok, veamos algunas características. Cuando los focos están en el eje X, el foco va a tener como coordenada C0. La distancia del centro de coordenada al punto F, eso sería C. Y a la izquierda tendríamos menos C. Los vértices. Llamaremos vértices de los puntos A, A1, B y B1. Este punto A va a tener como coordenada A0. Esta A es el denominador que le hemos sacado ya la raíz cuadrada de A cuadrado, es A. Esa distancia que hay desde el centro hasta el punto A mayúscula, hasta el vértice, esa distancia sería A. En sentido contrario, del centro hacia la izquierda tendríamos menos A y nos va a dar el punto A1. Para el vértice B sería 0B. Del 0 tomamos la distancia hacia arriba B y del 0 hacia abajo la parte sería menos B. ¿Cómo sé yo quién es B? El menor de los denominadores, cuando ya tengamos la ecuación canónica, el menor de los denominadores nos va a dar B cuadrado. Si sacamos el valor de B, entonces me quedaría, esa sería la ordenada en el origen. Para la elipse, cuando los focos están colocados en el eje Y, la misma fórmula se cumple, a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Pero aquí los focos están colocados en el eje Y. Quiere decir que para x0 subimos c, para el x0 subimos c. El otro, para el foco 1, desde 0 bajamos la misma distancia c y ahí tendríamos c. Para los vértices, el vértice A sería para x0 y vale a. Para el A1 sería 0, bajamos menos A. Para el punto B sería B0, B, subimos 0. Y para el punto B1 sería menos B0. Esas serían las características. Veamos ahora eso a través de el siguiente ejemplo. Tenemos allá la ecuación canónica y general de la elipse. Si el eje mayor mide 16 centímetros y el eje menor vale 10 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, en la página anterior vimos lo que era el eje mayor. Aquí te dije,
eje mayor sería de la distancia que hay desde A hasta 1. Esta distancia se llama 2A, eje mayor. Eje menor sería desde B hasta B1, eje menor, que sería 2B. La distancia entre los focos sería 2F. Y también hay un elemento bastante importante que es lo que llamamos nosotros excentricidad. La excentricidad es igual C sobre A. La excentricidad lo que nos está diciendo a nosotros si esa curva es totalmente achatada, no es tan achatada o es casi una circunferencia. La excentricidad te dice cómo va a ser la curva, si es muy achatada o no es tan achatada. Ahora sí podemos entonces, en el ejemplo que estábamos analizando, me dicen que la distancia del eje mayor es de 16 centímetros. Por lo tanto, yo puedo escribir que A sub 1 igual a 2A. Esto quiere decir eje mayor, vale 16 centímetros igual a 2A. Si yo calculo el valor de A, el 2 pasa dividiendo y te va a dar que A vale 8 centímetros. Otro, me dice, la distancia del eje menor es de 10. B1, B2 vale 2B. Entonces, esta 2B vale 10. Si yo despejo B, me va a dar 5. Ya hemos calculado el valor de A y de B. Pero me dicen aquí que los focos están en el eje X. Si los focos están en el eje X, quiere decir que la curva es de la que dijimos anteriormente, acostada. Y sería de la forma X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Si sustituyo me va a dar X cuadrado sobre A cuadrado, que es 8 al cuadrado más Y cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1. Si yo efectúo estas potencias me va a quedar X cuadrado sobre 64 más Y cuadrado sobre 25 igual a 1. Esta sería la forma canónica. Ahora, si me mandan a buscar la ecuación general, lo que hacemos sería eliminar esos denominadores. Entonces, buscamos el mínimo, que sería el producto de los dos. Entonces me quedaría 25x cuadrado más 64x cuadrado igual a 1600. Esa sería entonces la ecuación general de esa elipse. Veamos otro ejemplo. Allá la ecuación de la elipse, sabiendo que el eje mayor es 20 y la distancia entre los focos es de 8 y está en el eje Y. Primero, como aquí te dice eje mayor, te están diciendo esto. Desde A hasta 1 la distancia vale 2A. Con mayúscula los vértices. Distancia entre los vértices A1 y A2 sería de 2A. Sustituyo. Esta distancia del eje mayor es de 20 igual a 2A. Por lo tanto, una sola A vale 10. Pero también me dijeron que la distancia entre los focos es de 8. Entonces tenemos que la distancia desde F hasta F1 igual a 2C. Sustituyo 8 igual a 2C. Y si yo despejo C me va a dar 4. De esta manera ya yo sé cuánto vale A y cuánto vale C. Pero a nosotros nos interesa buscar el valor de A. Para eso usamos la fórmula anterior que te dije. A cuadrado es igual B cuadrado más C cuadrado. Si yo uso esa fórmula, nos quedaría A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Sustituyo. A vale 10, B vale, no lo conozco, mientras que C vale 4 al cuadrado. Nos quedaría A vale 10 al cuadrado igual B al cuadrado más 4 al cuadrado. Si yo efectúo las potencias me va a quedar 100 igual B cuadrado más 16. El 16 pasa el primer miembro restando y me quedaría 100 menos 16 serían 84, es el valor de B cuadrado. No voy a sacar la raíz cuadrada porque a mí me interesa buscar el valor de B directamente. Ahora bien, esta ecuación te decían que los focos están en el eje X. Entonces, quiere decir que debajo de la X teníamos A, es decir, el mayor de los números que hemos encontrado. En este caso te están diciendo que los focos están en el eje Y. Si están en el eje Y, los focos, quiere decir que A, el mayor de los denominadores, va a ser el denominador de la Y. Y entonces tendríamos X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Sustituyo. X cuadrado se queda, esta B cuadrado vale 84. Más Y cuadrado lo conservo y A cuadrado. Si A vale 10 al cuadrado sería 100 igual a 1. Tercer ejemplo.
En una elipse la distancia focal es de 20 centímetros y la excentricidad es de 2/3. Los focos están sobre el eje X. Si te dicen que los focos están en el eje X, es porque la elipse que vamos a buscar tiene como denominador de la X el valor de A cuadrado. Entonces me quedaría X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Pero primero tenemos que buscar sus elementos. Si aquí me dicen que la distancia focal es de 20 centímetros, tenemos que desde F hasta F1 vale 2C. Si lo sustituyo sería 20 igual a 2C, por lo tanto C vale 10. Por otra parte me dicen que la excentricidad es C sobre A. La excentricidad C sobre A sustituyo, excentricidad vale 2/3, C lo hemos buscado que es 10 sobre A. Si yo despejo el valor de A, está dividiendo, pasa multiplicando 2A y el 3 pasa multiplicando, serían 30. Y si buscamos el valor de A, me quedaría que A vale 15. De esta manera ya hemos encontrado el valor de A y también hemos encontrado el valor de C. Con la relación anterior que te dije, A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado, podemos buscar el valor de B. Sustituyo, esta A vale 15 al cuadrado igual B cuadrado que no la conozco y C cuadrado que vale 10 al cuadrado. Si efectuamos la potencia te va a quedar 225 igual B cuadrado más 100. Si yo paso al 100 primer miembro te quedaría 225 menos 100 igual a B cuadrado. Si efectuamos esa diferencia te va a quedar 125 es el valor de B cuadrado. No hace falta sacar raíz cuadrada porque tú vas a usar directamente B cuadrado. Como te dije anteriormente, como los focos están sobre el eje X, quiere decir que el denominador de la X va a ser A. ¿Y cómo sé yo quién es A? El mayor de los elementos entre A y B. Mucho cuidado con esto. Aquí tengo es A y aquí tengo B cuadrado. Si yo elevo A al cuadrado te va a 225, es mayor que 125. Mucho cuidado. Entonces me quedaría que X cuadrado sobre A cuadrado, que es 225 más Y cuadrado sobre 125 igual a 1. Esa sería la ecuación de la elipse. Bien, veamos ahora la ecuación de la elipse cuando el centro está en el punto que hemos llamado X sub 0, Y sub 0. Lo que hemos hecho es que en vez de tener el centro aquí en el centro de coordenada, lo hemos desplazado a la derecha una cierta distancia que hemos llamado X sub 0 y después lo hemos subido una distancia que hemos llamado Y sub 0. Cuando los focos están colocados sobre el eje X, la curva la tenemos aquí dibujada, va a quedar por ejemplo en el primer cuadrante, no queda en el centro como en el caso anterior. La ecuación canónica sería X menos X sub 0 al cuadrado. Este X sub 0 son las coordenadas del centro. Te va a quedar X menos X sub 0 al cuadrado sobre el cuadrado, más Y menos Y sub 0 al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Pero si la elipse tiene los focos en una recta paralela al eje Y, la elipse va a ser de la que dijimos anteriormente parada. Aquí es acostada porque está en el eje X. Aquí lo tenemos en el eje Y. Bien, vamos a hallar la ecuación canónica y general de la elipse con centro 3 menos 2 y el eje mayor es 6. El eje menor es 4 centímetros y los focos están colocados sobre una recta paralela al eje X. De acuerdo a los datos que tenemos, si te dicen que el eje mayor es de 6 centímetros, me están diciendo que A1 vale 6 centímetros. Sustituyo, eje mayor vale 2A igual a 6 centímetros, por lo tanto el eje mayor A vale 3 centímetros. También nos dicen que el eje menor vale 4, sería desde B a B1 sería 2B. Sustituyo, BB1 vale 4 igual a 2B, por lo tanto B vale 2. Ya tenemos el valor de A y de B. Vamos entonces a buscar la ecuación canónica. Como te dijeron aquí, los focos están sobre el eje X, quiere decir que la A queda como denominador. ¿Y cómo sé yo quién es A? El mayor de los valores entre A y B. Siempre A va a ser mayor. Y me quedaría la ecuación canónica X menos X sub 0 al cuadrado sobre A cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Sustituyo.
El x sub 0 dijimos que era el centro. X sub 0 vale menos 3. Y nos quedaría x menos 3 al cuadrado sobre a, que es 3 al cuadrado, más y menos y sub 0. Y sub 0 vale menos 2, cambias de signo, más 2 al cuadrado sobre b, que es 2 al cuadrado, igual a 1. Si efectuamos la potencia en el denominador, quedaría x menos 3 al cuadrado sobre 9 más y más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esto es lo que llamamos nosotros la ecuación canónica. Pero me dijeron que buscara la ecuación general también. Para buscar la ecuación general, lo que hacemos es eliminar denominadores y efectuar los productos notables que tenemos aquí en los numeradores. Sabemos que el mínimo es 36. 36 entre 9 a 4. Y ese 4 multiplica a este producto notable, que lo vamos a resolver directamente. ¿Cómo se resuelve? Primer término al cuadrado, menos, porque aquí hay un menos. Doble producto del primer término por el segundo. Doble producto, 2 por 3, 6 por x, 6x. Más el segundo término al cuadrado, que es 9. Más el mínimo, que es 36 entre 4 a 9. 9 que multiplica al numerador. Aprovecho y lo resuelvo. Otro producto notable. Primer término al cuadrado. Más doble producto del primer término por el segundo. 2 por 2, 4 por y, 4y. Más el segundo término al cuadrado, que sería 4. Igual. 36 entre 1 es 36 por 1, daría 36. De acuerdo a lo que ya sabemos, este 4 multiplica todo lo que está encerrado dentro de ese primer paréntesis, que haría 4x cuadrado menos 24 más 36. El 9 multiplica el segundo paréntesis a los términos que están encerrados dentro del segundo paréntesis y quedaría 9y cuadrado más 36y más 36. Aprovecho este mismo paso y al 36 que está en el segundo miembro lo paso negativo y lo igualamos a 0. Ahora lo que vamos a hacer sería ordenar la ecuación. Primero vienen los cuadrados, 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 24x más 36y. Este 36 con este 36 se elimina y quedaría más 36 igual a 0. Entonces la ecuación general de la elipse sería 4y cuadrado más 9y cuadrado menos 24x más 36y más 36 es igual a 0. Bien, con este último ejercicio de la elipse hemos finalizado la actividad por el día de hoy. Espero que no tengan ninguna dificultad en resolver los siguientes ejemplos que te dejo en la hoja de trabajo, que debes entregármelo a la fecha indicada. Gracias por tu atención.